Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar con los siguientes elementos. Entonces, bueno, la definición de hardware, vamos a hablar de algunos componentes, de cómo se clasifican y bueno, digamos a lo largo de esa clasificación vamos a ver cómo esto es pues, la pauta, digamos, o cómo todos ellos han evolucionado y conforman, pues digamos, la parte básica de lo que son los circuitos digitales de los elementos de cómputo que conocemos hoy en día. En primer lugar, pues bueno, digamos, como tal el hardware, ustedes ya están familiarizados con ellos. Sin embargo, pues mencionar lo de siempre, que hardware hace referencia a la parte física, ¿sí? Del sistema de cómputo. Hablando entonces como más específicamente, todos los sistemas informáticos, hablando de su parte física, cuentan con distintos elementos y todos ellos pues los podemos clasificar principalmente en estos cuatro grupos. Estaríamos hablando de dispositivos electrónicos, dispositivos eléctricos, electromecánicos y mecánicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les preguntara por algún dispositivo electrónico de un computador, ¿ustedes cuáles creen que es un dispositivo electrónico en un computador? Aquel dispositivo que está basado en transistores o en semiconductores como tal. Entonces, eso pensaría yo. Por ejemplo, no sé, una RAM, Exacto, una, sí, sí, sí. una memoria. Muy bien, Andrés, muy bien, gracias. Exacto, o sea, digamos que el que tenga como esos tipos de elementos y pues en efecto la RAM es un buen ejemplo de ello. A ver, si yo les preguntara un elemento eléctrico, por ejemplo, Emerson, ¿qué elemento eléctrico identificarías en un computador? Pues diría que un disco sólido pues necesitaría un computador, ¿no? Bueno, pues sí, pues ese entraría como un poquito más en electrónico. Pues digamos, o sea, pensemos en lo general, o sea, pues no pensemos tanto en un portátil, de pronto lo podemos evidenciar más en un computador de escritorio, o sea, en uno de escritorio, o sea, eléctrico, netamente eléctrico. ¿Qué se te ocurre que podría ser? La fuente, La fuente. Sí, la fuente es un buen ejemplo. Entonces, digamos que el computador, pues digamos, necesita una alimentación para poder funcionar. Y pues si no tiene la fuente, que digamos que básicamente se va a tener acceso a la red eléctrica, pues el computador como tal no va a encender. ¿Listo? A ver, si yo les preguntara sobre un elemento electromecánico, por ejemplo, a ver, Magnoli, ¿qué elemento identificarías como electromecánico en un computador? Si quieres puedes Eh, escribir. Ah, bueno, dale, dime. profe, ¿qué? La board. La board. Bueno, la board tal vez iría más como electrónico también. Algún otro, por eso te digo, piensen como en un computador de escritorio, que ese de pronto tiene como más elementos de ese tipo, El como teclado, profe. el teclado. El teclado podría ser electromecánico, muy bien. Sí, porque si nosotros pensamos, como tal, digamos, del movimiento, valga la redundancia, mecánico de las teclas, se transcriben como a través de una señal eléctrica que pues posteriormente el equipo de cómputo pues va a interpretar como una señal, como una letra específica de la tecla que han presionado, ¿cierto? Listo, muy bien, Manuel. Y bueno, por último, un componente mecánico. Un componente mecánico. Juliana, ¿qué componente mecánico dirías que hay en un computador? ¿O consideras que es mecánico?
¿Qué pasaría con Juliana? ¿Será que no nos escucha? Bueno, si algo, cualquier cosa, pues por el chat. Entonces, mientras tanto, Joana. Joana, ¿qué elemento mecánico identificas en un computador? El mouse. El mouse. Bueno, eso podría ser electromecánico también. Algo que sea netamente mecánico, o sea que, bueno, digamos, viéndolo de otra forma, que pues no depende de la electricidad directamente para poder ser utilizado. ¿Qué se te ocurre? Profe, una USB pensaba, ¿no? Pero no sé. Bueno, no USB sería electrónica tal vez. Bueno, netamente, se me fue la palabra. Creo que no, igual. Sí, seguros que Mecánico. no hay nada mecánico en un computador. Por eso les digo, piensen en un computador de escritorio. Ya, lo pensé y no le veo, pues porque la mayoría de cosas tienen pues su parte electrónica o que necesita electricidad, así que Bueno, bueno chicos, les voy a mencionar dos ejemplos como por tenerlos allí. El uno, el más sencillo, es el botón de encendido. Si ustedes se dan cuenta, pues realmente, o sea, no depende, pero sí influye para encender el computador, pero como tal es un switch, ¿sí? Es un botón mecánico, ¿sí? Por ejemplo, bueno, digamos en una torre, podríamos ver la unidad de CD, ¿sí? Que ustedes han visto que, por ejemplo, bueno, eh, pues presionan el botón, abre la bandeja, igualmente presionan el botón, cierra la bandeja, pero pues a veces cuando se traba o cuando no, o bueno, cuando por decir algo, apagan el PC y se queda un CD o algo, ¿sí? Pues tiene un pequeño orificio donde se puede presionar para que la bandeja se abra, ¿cierto? Entonces ese, digamos, tiene como esa parte, ¿no? O sea, mecánica, ¿sí? O sea, sí está relacionada, pero más directa es como mecánica, solo la parte mecánica del computador. Sí, sí, es claro, chicos. Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, listo. Entonces, más o menos como para hacer un sondeo, sí, muy, muy básico, pues de lo que podemos encontrar en un computador y pues más o menos categorizar de algunas cosas que de pronto resultan más familiares de lo que conocemos comúnmente en un computador. Pasando a lo siguiente, digamos, hablando un poco de la historia, ¿cierto? De cómo llegamos hasta el punto de lo que ahora podemos interpretar y categorizar dentro de un sistema de cómputo, eh, podemos, digamos, empezar a hablar de unos cambios generacionales, evoluciones que nos han llevado, digamos, a lo que mencionábamos al principio de los circuitos digitales. Entonces, miren, un primer intento acerca de construir pues, dispositivos con capacidades de almacenamiento, con capacidades de procesamiento, sí, lo encontramos en los tubos de vacío, sí, que hacen parte de la primera generación. Entonces, estos tubos de vacío, sí, pues básicamente, eh, pues se encontraban en radios, en televisores antiguos, sí, solo que alguien posteriormente decidió darles como otra aplicación, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver, déjenme, les comparto una imagen de estos tubos de vacío. Bueno, entonces, básicamente, bueno, les voy comentando, un tubo de vacío está constituido por un elemento metálico en su interior, ¿cierto? Y pues rodeado, o bueno, aislado por un cristal, ¿sí? Como su nombre lo indica, pues está empacado al vacío, a fin de, digamos, crear un entorno, un ambiente a través del cual pues puedan viajar los electrones, ¿sí? Como está la electricidad.
Entonces, a ver, chicos, ¿me confirman? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, profe. Vale, chicos. Gracias. Entonces, miren, bueno, aquí pues básicamente podemos encontrar aquí una ilustración de lo que es un tubo de vacío. Entonces, aquí pues digamos lo interesante también es que como la mayoría de dispositivos eléctricos y electrónicos, cuenta con una polaridad. Entonces, en el caso de los tubos de vacío, dependiendo de la polaridad con la que se conectara, pues podía tener un efecto u otro, ¿sí? Entonces, la polaridad, digamos que normalmente ¿qué les digo? Se utilizaba para los radios, para los televisores, eh, consistía en que, pues, digamos, los electrones que estaban flotando en el aire dentro de la cápsula o del tubo de vacío, ¿sí? Eh, estos, estos electrones cuando se polarizaban, digamos, lo que hacían era, pues, dejar ¿qué les digo? Dejar de flotar en el aire y eh, apegarse a la barra de metal, ¿sí? Fijarse o bueno, perdón, digamos lo que hacían era empezar como a excitarse, a flotar, a moverse más rápidamente dentro del tubo de vacío y dentro de ese tubo de vacío, pues digamos que ese efecto, ese movimiento de todos los electrones adentro, lo que hacía era amplificar la señal, ¿sí? Entonces, digamos que una pequeña señal que llegara a un televisor, digamos, que contuviera pues las señales de radio que pues cargaban dentro de sí las señales de televisión, entonces lo que hacían era pues digamos amplificarse hasta la pantalla, ¿sí? A fin de que se volviera visible, ¿sí? Por eso, digamos, de pronto, pues para nosotros no es tan familiar, pero según lo que cuenta la historia, básicamente los tubos de vacío se encendían y pues una vez que, digamos, estaban calientes, pues la imagen se proyectaba a través del televisor, ¿sí? Que eso producía un sonido en particular. Para el radio también hacía lo mismo, ¿sí? Entonces recibía las señales, ¿sí? Y pues una vez que los tubos de vacío alcanzaban cierta temperatura, pues amplificaba dicha señal y reproducía el sonido que viajaba a través del aire hacia su receptor. Bueno, para el caso de los computadores, ese fragmento metálico se cambió, ¿sí? Y pues básicamente ese alambre, por así decirlo, que estaba dentro, se lo cambió por uno en una forma helicoidal, ¿sí? Y pues también se cambiaba la polaridad con la que se conectaba. Entonces, lo que pasaba es que esos electrones, perdón, ahora en efecto contrario ya no empezaban a moverse rápido en el espacio vacío que estaba dentro del tubo, sino que por el contrario se fijaban hasta el alambre, ¿sí? De tal manera que pues esos electrones, digamos, viéndolo un poco más avanzado, ¿sí? Si nosotros pensamos en lo que es un dato, ¿sí? Un archivo, lo que sea que ustedes guardan en sus computadores, básicamente o a nivel electrónico, lo que es una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, cuando yo guardo un dato, lo que hago es almacenar una señal o almacenar una serie de electrones que a través de una señal eléctrica se fijan sobre un dispositivo. En el caso de los tubos de vacío, se fijaban en ese alambre electroidal. Entonces, mientras había señal eléctrica, pues digamos constante, allí que les digo, esos electrones o esos datos, por así decirlo, se almacenaban fijándose a esos alambres o ese alambre helicoidal del tubo de vacío, ¿sí? ¿Sí es clara esa parte, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Ah, listo, vale.
Igual cualquier cosa que no les quede muy claro, pues me comentan y pues bueno, lo explicamos mejor. Bueno, eso con respecto a la primera generación, ¿sí? Hablando de la segunda generación, ¿sí? Entonces ya hablamos pues de una electrónica un poco más avanzada y pues aquí vemos cómo surgen o aparecen lo que son los transistores, ¿sí? Hablando de cómo funcionan, pues es muy similar a lo que les acabo de contar del tubo de vacío. Sin embargo, la ventaja que aparece aquí en relación a la tecnología anterior está relacionada con el tamaño, ¿sí? Entonces, mientras que los tubos de vacío, digamos, daban amplio volumen a los dispositivos, ¿sí? Sobre los cuales se implementaba, los transistores eran mucho más pequeños y pues dieron como una reducción notable en escala, ¿cierto? Con respecto a los primeros sistemas de cómputo, ¿sí? Por poner un ejemplo, bueno, vamos aquí de una vez. Primer computador. Pues miren, básicamente, ¿cierto? Pues estaba constituido por miles y miles de tubos de vacío, ¿sí? Y pues perfectamente ese primer computador ocupaba una habitación completa. Y pues si hablamos de la escala de información o de procesamiento que podía hacer, pues era bastante limitada. Sí, este primer computador pues estaba capacitado para realizar operaciones básicas, ¿no? Pues como la suma, la resta, la multiplicación, ¿sí? Y pues bueno, luego aparece el transistor, sí, que ya es un dispositivo pues como de este tipo, ¿cierto? El cual pues también maneja el principio de la polaridad. Aunque pues bueno, recordando de su curso de electrónica, pues los transistores vienen en ciertos tipos, ¿cierto? Los PNP o los NPN, y dependiendo de ello, pues van a encontrar pues pues no directamente hablando de la polaridad, sino la distribución, pues bueno, de los elementos de base, de colector, de emisor, ¿no? Y que dependiendo de ello, pues va a tener un comportamiento este transistor, ¿no? Entonces, les repito, pues el funcionamiento es muy similar a los tubos de vacío, pero la ventaja como tal está en su tamaño, dado que los tubos de vacío, pues digamos, para lograr cierto almacenamiento, o bueno, como también como parte de funcionamiento, implicaban pues un gran volumen, además de una gran cantidad de estos dispositivos para pues tener una mayor capacidad de cómputo y de almacenamiento. Mientras que acá, pues bueno, se podía agregar más transistores, pero su tamaño pues no comprometía gran cosa en comparación a los computadores o al computador construido con base a los tubos de vacío, ¿sí? Bueno, bueno, volviendo acá, pasamos entonces a una tercera generación. En esta tercera generación, ¿sí? Ya pasamos de lo que son los transistores, o bueno, al uso de transistores sobre circuitos integrados, ¿sí? Entonces, la ventaja de estos circuitos integrados es que permitían integrar, como su nombre lo indica, cientos de transistores sobre una única placa, ¿sí? Reduciendo aún más el tamaño de los computadores, ¿sí? Eh, digamos que desde estos circuitos integrados pues ya dieron paso a, pues, a tamaños más reducidos en memorias, en procesadores, ¿cierto? Y pues bueno, después hablaremos en la cuarta generación de lo que dio paso a otro elemento. Bueno, aquí entonces, para que veamos, bueno, aquí ya tenemos algunos que son los PICs, que de hecho más adelante vamos a hablar de ellos y vamos a trabajar con ellos, ¿sí? Y pues básicamente, o como ya lo mencionaba internamente, tiene alojados miles y miles, o bueno, dependiendo de la característica, si es un microcontrolador, como en este caso, o un microprocesador, pues va a tener mayor o menor cantidad de transistores, pues hablando en términos, en términos de elementos electrónicos, ¿cierto? Dentro de sí.
¿sí? Pero entonces, la ventaja, vuelvo y repito, es que cada vez más se empezó a encontrar como, o a evolucionar al mismo paso de la miniaturización de la electrónica, ¿sí? Entonces, mire, bueno, aquí tenemos un circuito integrado como básico que tiene pues visible, esto es como un PCB, ¿sí? Donde pues tenemos claramente los elementos que pueden componer un circuito integrado. Sin embargo, pues si ya hablamos de un microcontrolador o por ejemplo, miren en este caso como algo tan reducido que está como en el índice del dedo, ¿sí? Si nosotros, digamos, pudiéramos, por decir, imprimir que les digo, un plano, ¿sí? De los elementos que tiene un microprocesador o un microcontrolador, ¿sí? Perfectamente un plano de esos, pues si se tuviera la capacidad de imprimirlo, pues podría ser un pliego de papel que pues perfectamente es mucho más grande que la ciudad de Popayán, por ejemplo, ¿sí? O sea, eso es como para dar a entender un poco la, la magnitud, ¿sí? De, de la miniaturización de los elementos que hacen parte de estos pequeños elementos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos entonces ya pasando a la cuarta generación, ¿sí? Otra evolución más grande, ¿cierto? De estos circuitos integrados, que de hecho, pues bueno, lo podemos encontrar en las mismas imágenes que estamos mirando ahora, ¿sí? Donde ya hablamos de los chips o microchips, ¿sí? Que pues de hecho, a partir de ellos, ya se ha dado paso, o se dio paso, a la creación de las computadoras portátiles. O bueno, los computadores personales, más específicamente, ¿no? Y pues bueno, de hecho, pues ahí como se ha visto, como cada vez son más pequeños, pero tienen el mismo principio, pues sí, eso ya llevaron a los computadores personales, ¿no? Bueno, hablando aquí de algunos avances que podríamos hablar ya de la quinta, sexta generación, ¿sí? Eh, Aquí pues ya se habla de algunas arquitecturas combinadas en el desarrollo de estos chips, ¿sí? Y pues que incluso, digamos, a lo que podemos hablar actualmente, algunas de esas arquitecturas, ¿sí? O bueno, para el manejo si hablamos de una memoria, por ejemplo, ¿sí? O de un procesador, hablar de cómo se distribuye, cómo se hace el manejo de los distintos núcleos que pueda llegar a tener un determinado microprocesador y cómo se alterna el trabajo entre ellos. Incluso, digamos, bueno, digamos a nivel de manejo, hay como elementos de inteligencia artificial acoplados a ese tipo de chips. También, digamos, hablando de la evolución como tal de los transistores, ya hablamos también de unos transistores ópticos, ¿sí? Y pues bueno, hablando de avances, pues también ya lo que podemos ver hoy en día, avances en estudios de nanotecnología, ¿sí? Para, digamos, seguir avanzando en el desarrollo de componentes hardware para los sistemas de cómputo, ¿sí? También, pues, digamos, aspectos tecnológicos como la computación cuántica, entre otros, ¿sí? Que pues igual la tecnología siempre está cambiando y siempre está avanzando, siempre está evolucionando, ¿sí? Pero bueno, en este caso, como por traerles a consideración de dónde viene pues todo ese funcionamiento y todas esas cosas, y como les decía, pues de pronto pueden resultar ya familiares para nosotros, ¿sí? Que básicamente uno pues ya miraba computadores y ahorita pues que hay componentes como los smartphones que pues ya hacen parte de nuestro día a día, ¿sí? Chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿Listo? Bueno, vale, chicos. Bueno, vamos a pasar a una siguiente parte, bueno, donde vamos a empezar a desglosar, ¿cierto?
pues en nuestra clasificación de hardware, ¿cierto? Entonces, bueno, inicialmente habíamos mencionado pues la parte de los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, ¿cierto? Y pues bueno, hablando de ellos, vamos a ver cómo esas clasificaciones nos llevan a otros elementos, ¿sí? Bueno, hablando del primero, los componentes electrónicos, ¿sí? Como su nombre lo indica, son aquellos elementos que hacen parte de un circuito electrónico. Normalmente están encapsulados, ¿sí? En materiales de tipo cerámico, metálico, plástico, ¿sí? Y generalmente incluyen algunos terminales metálicos. ¿Cuál es el propósito de esos terminales? Pues bueno, permitir la conexión con otros dispositivos, ¿sí? Incluso, pues digamos, hablando de las placas, ¿sí? Como la que vimos en la imagen, ¿sí? Estos terminales metálicos pues nos van a permitir conectarlos o acoplarlos hacia esas placas, o como ya dije hace un momento, con otros elementos, ¿sí? Bueno, aquí hablando de unos conceptos, ¿sí? Vamos a hacer una diferenciación de algunas definiciones que normalmente pues se usan de manera indistinta, ¿sí? Sin diferenciar una de la otra. Entonces, a veces hablamos de componentes electrónicos, a veces hablamos de elementos electrónicos, ¿sí? Pero, pues, en el sentido estricto de la palabra, pues, están relacionados, pero no son lo mismo. Entonces, miren, cuando nosotros mencionamos o utilizamos la frase o la expresión componentes electrónicos, nos estamos refiriendo a los dispositivos físicos, ¿sí? Al elemento físico como tal. Cuando nosotros hablamos de los elementos electrónicos, nos referimos a su representación matemática, al modelo, digamos, que se utiliza pues como para efectos de cálculo, diseño, ¿sí? Entonces, en este ámbito hablamos de elementos electrónicos. Si ustedes recuerdan su curso de electrónica, cuando ustedes realizaban cálculos de resistencias y con el de Ohm, cuánto sumaban en contribución estéreo, contribución paralelo, entonces, bien, sí, en todos esos cálculos y ese modelo, cuando se habla bueno, de parte electrónica, en esa parte, en parte matemática, entonces estamos hablando de elementos electrónicos. ¿Sí? Entonces, bueno, en resumen, componentes electrónicos para la parte física, elementos electrónicos para la parte de modelamiento, para la parte matemática. ¿Listo? Es la parte, chicos. Profe, qué pena, se le escucha bastante cortado. Sí, hay bastante interferencia. Yo pensé que era acá. Sí, profe, se le escucha Sí. bastante interferencia. Chicos, escuchen, chicos. Chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, profe, ahí está mejor. Sí, se escucha. Uy, ahora parece que soy yo el que no los escucha. ¿Alguien puede decir algo, por favor, para verificar? Hola, buenas. ¿Se escucha? No. Sí, no, no los escucho. Regálame un momento, chicos, voy a volver a entrar. Bueno, chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, profe.
Ah, listo. Ay, no, yo también ya los escucho. No, no sé qué pasó, qué raro. Bueno, chicos, lo que hablaba en la última diapositiva, ¿sí me escuchaban? ¿O quedó algo que no se escuchó? No, ¿No se escuchó? no se alcanzó a escuchar. Ah, caramba, ¿qué sería? Bueno, ¿desde qué parte no me escucharon? ¿O qué fue lo último que me escucharon? ¿O nada de la última diapositiva no me escucharon? Profe, desde los componentes electrónicos donde usted decía que eran dispositivos físicos, hasta ahí yo lo entendí. Ah, listo, listo, gracias. Ah, bueno, entonces, en esta parte, lo que les decía, que estas dos definiciones se utilizan de manera indistinta y pues que a pesar que de que se refieren, bueno, digamos, entre comillas, a lo mismo, digamos, en definición, pues no necesariamente son lo mismo. Entonces, cuando hablamos de los componentes electrónicos, nos estamos refiriendo a los dispositivos físicos, ¿sí? A lo que podemos tocar con nuestras manos y conectar y todo esto, ¿cierto? Y cuando hablamos de elementos electrónicos, nos estamos refiriendo a la parte matemática, la representación, digamos, a lo que es el modelado de los circuitos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes, bueno, recordando su curso de electrónica, cuando hacían los cálculos, bueno, por ejemplo, con la ley de Ohm, cuando hacían sumas de los circuitos, o bueno, de las resistencias en serie, en paralelo, de los capacitores, pues también igualmente. Y bueno, cuando hacían cálculos antes de implementar algún circuito, ¿sí? Entonces ahí pues como resumiendo, cuando nosotros hablemos de componentes electrónicos, estamos hablando de los dispositivos físicos. Cuando hablemos de los elementos electrónicos, entonces estamos hablando de la parte matemática, de la parte de los cálculos, de la parte ¿de qué? De la parte de modelado, ¿sí? Como vuelvo y repito, cuando pues ustedes hacían unos cálculos antes de implementarlos pues en físico, ¿sí? Entonces básicamente hacer como esa pequeña diferenciación, ¿vale? Bueno, pasando a lo siguiente, entonces tenemos una clasificación, ¿sí? Bueno, según la parte física, la fabricación, funcionamiento, tipo de energía. Entonces, hablando según la estructura física, podemos encontrar una clasificación de dispositivos discretos y dispositivos integrados. Los dispositivos discretos, bueno, hacen referencia a los elementos que hablábamos al principio que están encapsulados en material cerámico, plástico, metálico, ¿cierto? Eh, que están encapsulados, pues básicamente de uno en uno. Entonces, ¿qué elementos podríamos mencionar allí? Las resistencias, los condensadores, los diodos, transistores, bueno, etcétera. Entonces, hablando también allí, entonces estos elementos discretos son elementos que están diseñados o que cumplen con una función específica, ¿sí? Y pues ya hablando de los dispositivos integrados, ¿sí? Son aquellos que a partir de dispositivos discretos forman elementos más complejos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, digamos un amplificador, alguna compuerta lógica, ¿sí? Que digamos que estos dispositivos integrados pueden ir desde algunos elementos discretos a millones de dispositivos discretos, ¿sí? También, pues dentro de sí cuenta con unas líneas, unos conductores metálicos para interconectar los distintos dispositivos. Entonces, los dispositivos discretos son aquellos que van de uno en uno con una función específica y los dispositivos integrados son aquellos que están conformados por varios o miles dispositivos discretos. ¿Listo? Como para hacer esa diferenciación. Hablando del material base de fabricación, tenemos lo que son los semiconductores y los no semiconductores. Bueno, entonces los semiconductores, como su nombre lo indica, ¿sí?
pues son los que conducen parcialmente la electricidad, así como también aíslan parcialmente la electricidad, ¿sí? Tienen como esa media naturaleza, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esa es como la característica principal. Si nosotros hablamos de dispositivos no semiconductores, ¿qué dispositivo se les ocurre que podría entrar en esa clasificación? Sí, por ejemplo, a ver, Kevin, ¿cuál crees que puede ser un elemento no semiconductor? Kevin. O bueno, alguien más. Vanessa, ¿qué elemento se te ocurre que pueda ser no semiconductor? Pro, un fósforo. Sí, puede ser. Pero hablando dentro de la electricidad, dentro de la electrónica, ¿qué se te ocurre que podría ser no semiconductor? Habiendo dicho pues que un semiconductor es como parcialmente conductor o parcialmente aislante. Profe, el cobre, no, la fibra. La fibra, la fibra. Bueno, dejémoslo en el stand-by, pero sí, 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 sirve el ejemplo. Ahorita les digo por qué. ¿Alguien más? Algo que se les ocurra que sea no semiconductor? El plástico como tal, ¿no? ¿Ves? Plástico puede ser, sí. Bueno, entonces miren chicos, hablando de los dos ejemplos que nos acaban de dar, entonces la fibra óptica, ¿sí? Bueno, directamente pues no transmite pues electricidad, o bueno, una electricidad en amplitudes altas, ¿no? Transmite señales, ¿cierto? En forma de electricidad. Sin embargo, eso, digamos, le da como propiedades, por así decirlo, o bueno, lo podríamos tomar como un conductor, ¿sí? Eh, para el otro caso, por ejemplo, de Andrés, digamos, el plástico, si tomamos el plástico como un aislante, ¿sí? Entonces, también sería un ejemplo de no semiconductor. Entonces, miren, resumiendo, si un semiconductor es parcialmente un conductor o parcialmente un aislante, entonces lo que no es un semiconductor es algo que sea conductor. Entonces, ¿qué podría ser conductor? Un cable de cobre, un cable de aluminio, ¿cierto? Bueno, cualquier conductor no es un semiconductor. Si hablamos del otro lado, entonces de los aislantes, si tenemos una resistencia, por ejemplo, entonces una resistencia impide el paso de corriente, ¿sí? Entonces no conduce electricidad. Entonces una resistencia tampoco es un semiconductor, ¿sí? Entonces algo que sea completamente conductor o completamente aislante, o comillas, comillas, ¿sí? No es un semiconductor, ¿sí? Entonces, básicamente eso, cualquier cosa que conduzca o no conduzca, entonces no es un semiconductor, ¿vale? Como para tener la generalidad allí. Bueno, pasemos a otros elementos según el funcionamiento. Entonces, según el funcionamiento, tenemos activos y pasivos. Los activos, ¿sí? Son aquellos dispositivos que a través de una excitación eléctrica, pues bueno, producen ganancia, pueden controlar algún otro dispositivo, ¿cierto? Y pues bueno, básicamente del otro lado los elementos pasivos son los que se encargan de conectar los elementos activos, ¿sí? Con el fin de asegurar la transmisión de la electricidad o de las señales eléctricas, ¿vale? A ver, pasando a los otros elementos, los que se clasifican según el tipo de energía, tenemos, a ver,
los electromagnéticos, electroacústicos y optoelectrónicos, ¿no? Bueno, bueno, si nosotros vemos la palabra, ¿sí? Bueno, veamos el primero, electromagnético, ¿sí? ¿Qué tipo de propiedades tiene? ¿O qué tipo de energía utiliza? ¿Sí? ¿Qué tipo de elemento interrelaciona? A ver, por ejemplo, Emerson. Si yo digo un elemento electromagnético, ¿qué tipo de energía utiliza? Pues con el magnetismo, ¿no? Bueno, uno, ajá, ¿y qué más? Pues me imagino que son fuerzas que se usan pues de atracción, ¿no? Ujú. No, no, digamos, bueno, o sea, solo mirando la palabra. Entonces, si tenemos electromagnetismo. Entonces, magnetismo ya me dijiste, pues bueno, los imanes. De la otra parte, ¿qué tipo de energía sería? Eléctrica o electricidad, quizá. Ujú, exacto. Entonces, miren, si nosotros hablamos ya del funcionamiento de un elemento electromagnético, ¿sí? Entonces, va a ser un dispositivo que va a emplear energía eléctrica para producir energía magnética o a través del magnetismo va a producir energía eléctrica, ¿sí? Es la característica de ese tipo de dispositivos, o sea, el tipo de energía. Un ejemplo de ello, entonces lo podríamos encontrar en los transformadores, ¿no? O en los inductores. Sí, que digamos en su estructura básica, pues tiene una serie de embobinados, ¿cierto? Sobre los cuales se hace pasar una energía eléctrica y pues digamos produce un fenómeno magnético. Lo mismo podríamos hablar de, bueno, digamos en la práctica, digamos un taladro, ¿no? Un taladro eléctrico. Entonces, a través de él, ¿cierto? Se transfiere energía eléctrica y pues internamente el embobinado, si por esa energía eléctrica y con los imanes, produce el efecto de rotación, ¿no? Que da pues funcionamiento al taladro. Eh, Como les decía también, los electroimanes, ¿cierto? Que pues cargan, ¿cierto? Estas bobinas, ¿cierto? Y pues producen el efecto magnético. Recordando que pues que a cada paso de corriente eléctrica, ¿sí? Se produce un campo eléctrico, un campo magnético. ¿Listo? Bueno, pasando al siguiente, a un electroacústico, ¿cierto? ¿Qué tipo de energía utiliza? Mirando solo la palabra. Ejemplo, Magnolia. A ver, ¿qué dices? ¿Qué tipo de energía utiliza un elemento electroacústico? Profe, pues, ¿qué será? Cuando sea por el nombre, pues, tenemos como puede ser la guitarra, ¿no? Ujú. Muy bien, muy Bueno, bien. Bueno, eso podría ser una... El, ¿Sí, Andrés? el sonido y la electricidad, tal vez, o pues, Exacto. no, como la llamemos. Ujú, exactamente. También, aquí ya tenemos la explicación. Entonces, como lo dijo Andrés, eh, es un elemento, un tipo de elemento que utiliza el sonido y la electricidad. Entonces, dicho de otra manera también, es un dispositivo que a través de electricidad produce sonido o a través del sonido produce electricidad. ¿Sí? Como ya lo dijo Emerson también, un ejemplo de ello sería una guitarra.
Pero bueno, pues hablando de una guitarra eléctrica o una guitarra electroacústica, ¿sí? Que lo que haría es transformar la vibración, ¿cierto? Porque pues si hablamos del sonido como tal, es una vibración, ¿sí? De ondas en el aire. Entonces, en este caso, en el de la guitarra, sería una vibración que posteriormente se transforma en una señal eléctrica, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo, digamos, podríamos mencionar de un dispositivo electroacústico, teniendo en cuenta pues las características que acabamos de mencionar? Profe, pues los altavoces Los o el altavoces. micrófono. Muy bien. Eso, de hecho, esos dos elementos comparten como, bueno, los dos extremos, digámoslo así, del dispositivo electroacústico. Entonces, si tomamos el micrófono, tenemos que inicialmente, pues, va a tomar las vibraciones en el aire, pues, bueno, de la voz, ¿cierto? Y las va a transformar en una señal eléctrica. Posteriormente, esa señal eléctrica, pues, va a llegar hasta el amplificador y, pues, bueno, con la electrónica que tenga el parlante, pues va a transformar esa señal, va a mover el diapasón y pues va a reproducir el sonido que viene del otro extremo, o sea, transformando la señal eléctrica en una señal acústica, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería un tipo de esos elementos, y como los ejemplos que acaban de mencionar los compañeros. Bueno, tenemos ahora entonces los optoelectrónicos. Si vamos a la palabra, ¿sí? Opto, ¿sí? ¿A qué le suena? ¿Qué se les viene a la cabeza con la raíz opto? Eh, lo visual, creo, en mi cabeza. Listo, lo visual, la óptica, ¿no? Muy bien. Pero, bueno, sí, óptico, muy bien, lo visual, ¿sí? Normalmente, pues digamos, uno lo relaciona como con la visión, pero si vamos un poquito más allá, ¿cierto? A la raíz de lo que es lo visual, ¿sí? ¿Qué es básicamente lo visual? Si nosotros pues nos detenemos a pensar un momento, lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Básicamente viene dado por la luz, ¿sí? Porque si nosotros estamos en un cuarto oscuro, ¿sí? Por más de que tengamos abiertos los ojos, pues posiblemente no veamos nada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que lo que nosotros vemos, de físicamente hablando, es un reflejo de la luz golpeando los objetos, ¿sí? Y ese reflejo, pues, es lo que llega a nuestros ojos, ¿sí? Entonces, para este caso, digamos, hablando de de la óptica, nos estaríamos relacionando o refiriendo a algo relacionado con la luz, ¿sí? Entonces, tal cual como hablamos con los otros ejemplos, estaríamos hablando de algo que produzca electricidad, pero en este caso, haciendo uso de la luz, ¿sí? O viceversa. Sí, entonces, a ver, ¿qué ejemplo se les ocurre de un tipo de elemento de estas características? Por ejemplo, Joana, ¿qué ¿Un LED? elemento? ¿Un LED? ¿Cómo? Un LED. ¿Un LED? Muy bien, un LED. Entonces, un LED, pues básicamente toma una señal eléctrica y la transforma en una señal lumínica a través de este dispositivo, de un LED. Si yo les dijera, bueno, algo contrario, o sea, que produzca electricidad desde la luz, ¿qué elemento se les ocurre? Un octoacoplador, creo que se llama. Un Bueno, no. optoacoplador. Sí, sí, muy buen ejemplo. El optoacoplador. Sí, pues de hecho, pues también, como su nombre lo indica, pues ¿qué les digo? Pues ¿Cómo, tiene cómo la se llama raíz. la resistencia que es de luz? Ah, la fotorresistencia, también. También. Las fotorresistencias, pues también producen variaciones. Bueno, digamos, si tuviéramos conectado la fotorresistencia a un LED, entonces nos permitiría variar la intensidad lumínica, o pues bueno, si se enciende o se apaga, dependiendo de la condición de luz, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre, chicos?
Bueno, de pronto podríamos pensar también en los paneles solares, ¿no? Que también recogen energía solar, ¿cierto? Y la transforman en energía eléctrica. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas. ¿Todo claro hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, eh, vamos a pasar a otra clasificación, donde encontramos, bueno, según la magnitud de los valores, donde podemos encontrar lo que son los circuitos analógicos y los circuitos digitales. ¿Sí? Entonces, en los circuitos analógicos, ¿sí? Estamos hablando de componentes, ¿sí? Cuyas magnitudes utilizan valores continuos, ¿sí? También recordando su curso de digitales. Bueno, en este caso, un ejemplo de un dispositivo físico de tipo analógico sería el LM741, que como tal es un amplificador analógico. De otro lado, tenemos los circuitos digitales, ¿sí? Los cuales utilizan elementos con magnitudes de valores discretos, ¿sí? Los ceros y unos, también recordando su curso de digitales. Aquí, pues bueno, un ejemplo de ello sería la compuerta digital NOR. Como dispositivo, el nombre es el SN74LS02, ¿no? Hablando de sus magnitudes, ¿sí? Entonces, como tal, digamos, se toma una señal analógica sobre la cual se toma muestras, ¿sí? Pues como para hacer su representación digital, ¿sí? Como ustedes ya vieron en sus cursos de digitales, ¿sí? Los elementos, o bueno, las representaciones digitales tienen algunas ventajas sobre las representaciones analógicas, ¿sí? Dado que, pues, la representación continua eh, implica, digamos, el uso de valores infinitos, ¿sí? Mientras que acá, pues, digamos, bueno, hablando de los aspectos físicos, bueno, que son más resistentes a los ruidos, a las interferencias, ¿cierto? Pero, pues digamos ya para el caso de datos, de información, ¿cierto? Las ventajas que me ofrece la representación digital es que estos datos, o bueno, esas señales, se pueden procesar, se pueden almacenar, se pueden transmitir, ¿cierto? De una forma más confiable, ¿no? Bueno. Entonces, hasta este punto, bueno, partíamos, ¿cierto? De los componentes, bueno, eléctricos, electromecánicos y demás. Luego, adentrándonos un poco más en los elementos electrónicos, pues pasamos a unas clasificaciones eh, como desde su estructura física, definiendo los discretos, los integrados, y algunos de ellos que mencionamos que dependiendo de su funcionamiento, de sus características y demás. Y pues ahora último tendríamos la representación dependiendo del tipo de los valores, ¿no? Que dijimos que eran de tipo analógico o de tipo digital, ¿no? Bueno, aquí en esta parte entonces, entrándonos un poco más en la parte de los circuitos digitales, tenemos, pues bueno, inicialmente lo que son los circuitos combinacionales, también haciendo como un recorderiza su curso de digitales. Entonces, pues básicamente los circuitos combinacionales, si ustedes recuerdan, son aquellos que responden de manera inmediata a un cambio en las entradas, ¿sí? Aquí tenemos algunos elementos que se utilizaban para efectos de cálculo, efectos de diseño, ¿sí? Por aquí tenemos la tabla de verdad, donde se relacionan tanto las entradas como las salidas, dependiendo de la característica del elemento a diseñar. Y por acá también tenemos los diagramas de Carnot, ¿sí? Que nos permitían simplificar las expresiones booleanas producto, bueno, de la relación y del análisis antes del diseño. De hecho, bueno, de las que también salían del efecto de la tabla de verdad, ¿no? Bueno, teniendo aquí pues la tabla de verdad del diagrama de Carnot que posteriormente nos llevaban como tal al diseño del circuito combinacional, ¿sí?
a saber qué compuertas, cuántas compuertas y cómo se relacionan entre sí para obtener el resultado deseado, ¿no? Hablando del diseño circuital. Del otro lado, pues tenemos los circuitos secuenciales, ¿cierto? Los cuales, pues, ya tienen como la condición, o bueno, la característica de memoria, donde pues no, las salidas, bueno, no solo dependen del valor presente, sino también de valor pasado, ¿sí? Aquí, pues, digamos, básicamente hablamos de que está conformado de un circuito combinacional y de elementos de memoria, ¿no? Aquí, bueno, tenemos por un lado la máquina de estados, ¿sí? La cual nos permitía, pues bueno, relacionar y diseñar, o bueno, identificar los estados de memoria y los cambios que se daban, ¿sí? De un estado a otro a través de las transiciones, ¿sí? Del extremo de acá, pues bueno, tenemos que, como mencionábamos, el circuito secuencial constituido por un circuito combinacional y los elementos de memoria, los cuales son los flip-flops, ¿sí? Hablando del componente físico que se encarga del manejo de la memoria en este tipo de circuitos, ¿vale? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ninguna pregunta. Vale, chicos. Muy bien, gracias. Bueno, continuando. Listo, aquí tenemos entonces que los circuitos digitales nos dan paso a lo que son los sistemas microprogramables, ¿sí? Entonces son sistemas que son capaces de leer, de interpretar y de ejecutar instrucciones, ¿sí? Que se contienen en un programa, los cuales se van a desarrollar o se van a ejecutar, valga la redundancia, de manera secuencial, ¿sí? Más adelante, pues ya nos vamos a dar cuenta de ello cuando empecemos a programar sobre el lenguaje ensamblador, ¿no? También, sin importar qué tan sencillo o qué tan complejo sea un sistema microprogramable, ¿sí? Hablando de un microcontrolador o un microprocesador de última generación, etcétera, todos ellos tienen estos elementos en común, ¿sí? Que constituyen como la base, la estructura básica de cada uno de ellos. Entonces, todo sistema microprogramable tiene que tener, bueno, una memoria, ¿cierto? Una unidad central de procesamiento, o CPU, la cual va a manejar las instrucciones y el procesamiento, pero para ello pues también requiere de un reloj, ¿sí? Para definir la secuencia y la velocidad a la cual se van a desarrollar dichas instrucciones. De otro lado, ¿cierto? Tiene la parte de entradas y salidas que le van a permitir comunicarse o interactuar con los elementos exteriores, con los periféricos, ¿no? Hablando entonces acá también de la unidad central de procesamiento, tenemos que internamente pues tiene una unidad de control y una unidad aritmético-lógica, las cuales pues van a interactuar directamente con los registros, los cuales pues van a contener tanto información como instrucciones, dependiendo pues bueno del tipo de arquitectura que esté manejando, que eso también pues lo vamos a ver. Pues miren, aquí ya hemos avanzado sobre el marco de los circuitos digitales, identificando, pues bueno, los circuitos combinacionales, secuenciales, y finalmente llegando a los elementos que nos competen, que son los dispositivos programables o microprogramables. ¿Listo? Aquí, bueno, un elemento que se nos estaba quedando de los componentes electromecánicos, básicamente, pues bueno, como ya hemos ido descomponiendo las otras palabras, los otros elementos, este dispositivo, este tipo de dispositivos, combina partes eléctricas y partes mecánicas, ¿sí? Entonces, como considerando el análisis que hacemos con los otros, entonces son aquellos que producen una señal eléctrica a partir de un movimiento mecánico o pueden crear un movimiento mecánico a partir de una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, un ejemplo de ello serían los relés, ¿cierto? Los cuales, pues bueno, se activan o se desactivan si entra a través de ellos una señal eléctrica, y los interruptores, ¿sí? Tal cual como los apagadores que usted tiene en su casa para encender o apagar un bombillo, ¿sí? La acción mecánica, pues va a dar paso a la corriente que va a encender
o va a, bueno, a apagar el correspondiente bombillo, ¿no? Chicos, ¿dudas, inquietudes? No, profe. No, profe. Listo, chicos. Bueno,